Para continuar en el desarrollo del programa de festejo del Día del Médico, festejando la historia, tengo el gusto de presentar al doctor Antonio Ramos de la Medina, con el tema Historia de la Beneficencia Española en Veracruz. El doctor Ramos de la Medina es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana. Hizo cirugía general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Tiene una subespecialidad en cirugía gastrointestinal en las clínicas Mayo, en Rochester, en Estados Unidos. Fue jefe de enseñanza del Hospital General de Veracruz, catedrático de la Universidad Veracruzana en gastroenterología y embriología. También catedrático en la Universidad Cristóbal Colón como profesor de cirugía, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, de la Sociedad de Cirugía y Alimentos del Tracto Alimentario, miembro de la Asociación Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, miembro de la American Medical Association, miembro de Minnesota Medical Association, miembro de la Mayo Fellows Association, miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y actualmente director del Hospital de la Beneficencia Española en Veracruz. Le doy la bienvenida, agradezco su participación y le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Lara por la invitación. Me voy a permitir bajarme de aquí porque si no, aquí voy a tener la presentación. Perfecto. Muy bien. Entonces, le agradezco si nos pasan la primera. Pues muy bien. Bueno, pues les voy a platicar un poco de la historia y la evolución de la Sociedad Española de Beneficencia. Es para mí un tema que verdaderamente entraña pues un cariño especial, no nada más, por supuesto, por ser el director general de la organización, sino porque con el paso del tiempo, pues he aprendido a querer muchísimo a esta organización y a entender, pues, cuáles han sido las fortalezas importantes que tiene. Es una presentación larga, porque es una historia de 155 años. Trataré de ser breve y tratar de platicarles algunos detalles que considero que son, pues, muy relevantes. No sé si me pueden checar para poder adelantar la presentación. Adelante. Bueno, esa es la Sociedad Española de Beneficencia, que seguramente, pues, todo mundo creo que ha pasado por ahí, por lo menos si eres de Veracruz. Tenemos pues, la costumbre de ver este edificio, no todos lo conocemos a fondo, pero creo que por lo menos todos tenemos idea de dónde está. Y con esta imagen lo que pretendo tratar de demostrarles es cuál ha sido el cambio que ha tenido, pues, a lo largo de 110 años que tiene de haber sido inaugurado el edificio, aunque 155 años de haber sido fundado. Como ustedes se dan cuenta ahí, pues la transformación no es tanta, es un edificio que se mantiene muy parecido, muy similar al edificio original. Y bueno, invariablemente esta imagen que creo que es muy importante mencionar, ¿no? Cómo habla de este encuentro de dos culturas y lo que ha sido la influencia de la colonia española en el país y específicamente en lo que tiene que ver con los hospitales, la influencia española ha sido muy importante, especialmente en Veracruz. Entonces les platico un poco del origen de la organización. Este es Francesc Preto y Neto. Francesc Preto y Neto o Francisco Preto y Neto era un diplomático menorquí que nació en 1784, cónsul de Nueva Orleans y primer cónsul general de España en México. Él llegó primero a Tampico para poder tomar esta responsabilidad y ahí es donde él le surge la idea de hacer una sociedad de beneficencia, una sociedad a la que
los comerciantes locales le aportaran el dinero propio para ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, específicamente al inmigrante español que llegaba al país en situación de necesidad. 2 años más tarde va a la Ciudad de México, ya como cónsul en la Ciudad de México, y ahí es donde funda también el mismo concepto, la Sociedad Española de Beneficencia de la Ciudad de México, que es el origen del actual Hospital Español de México. Entonces, todas las organizaciones de beneficencia españolas en el país, pues merecen su origen a este diplomático de origen menorquín. Lo único que él pedía era tener los títulos de honradez y laboriosidad para poder ser parte de la sociedad. Y bueno, nos trasladamos ahora al Veracruz del 1869, una ciudad amurallada, que es actualmente el primer cuadro de la ciudad, el centro histórico, se encontraba en esa época rodeado de murallas. Y bueno, pues algo interesante es que en ese año, la organización se funda, y pongo esto un poquito para dar un contexto histórico, ¿no? Rasputín, Gandhi tenían 1 año de edad, nacen en 1869, y Ulises Grant era presidente de Estados Unidos. Mendeleev, el de la tabla periódica, la publica ese año. Sofía Jakes Blake, junto con otras 6 mujeres, son las primeras mujeres en inscribirse a una universidad en Reino Unido, específicamente en Edimburgo, Escocia, y se inscriben en medicina. Entonces, esto es para dar un poquito de contexto a qué tan antigua es la Sociedad Española de Beneficencia. Les pongo algunos otros datos. Jesse James roba su primer banco ese año, el Canal de Suez se inaugura, Tolstoy publicaba La Guerra y la Paz, y Goldman Sachs, ese banco que es un banco pues también muy antiguo, abría su primera oficina. Pero bueno, les voy a dar un detalle que probablemente es el que no se les va a olvidar, que es que somos tan viejos como la sopa Campbell's. En 1869 es cuando se inaugura la fábrica en la que Joseph Campbell y Abraham Anderson producen estas sopas que se volvieron pues tan famosas y ubicuas pues durante toda la historia reciente de la humanidad. Y en este salón, que es el Salón de los Espejos, y en la biblioteca contigua, que está en el Casino Español, algunas pocas cuadras de aquí, es donde se funda la Sociedad Española de Beneficencia de Veracruz en 1869. Claudio A. Martínez, junto con otros comerciantes locales, deciden emular el ejemplo que había hecho Francesc Peto de hacer sociedades de beneficencia en los lugares en donde él estaba, para entonces tratar de ellos, juntando dinero privado, de manera totalmente filantrópica y desinteresada, pues hacer algo para que los inmigrantes españoles que llegaban en situaciones precarias, en situaciones de salud difíciles y por supuesto económicas y de necesidad importantes, tuvieran de alguna manera el cobijo y el apoyo de la sociedad a donde llegaban. Entonces aquí se funda, y al principio lo que ellos hacían era mandar a los pacientes, a estos que se enfermaban, los mandaban al hospital de San Sebastián, un hospital también fundado por españoles, el último hospital fundado durante el virreinato, y que en ese momento era manejado por una orden de los betlemitas. Ahí mandaban a los pacientes a recuperarse. Entendamos que los hospitales en aquella época eran pues lugares a donde generalmente iban las personas que no tenían grandes posibilidades o recursos, porque las personas afluentes se atendían en sus casas. Pero bueno, esto les parecía difícil logística y económicamente el mandar a los pacientes a este hospital, y por lo tanto, al paso de los años, deciden en 1902 no nada más obtener una personalidad legal clara. Esta es la escritura con la cual fundan de manera legal y con ya estatutos la Sociedad Española de Beneficencia, estos dos hombres, Víctor Amechazurra y Leopoldo Palazuelos, sino que además empiezan a hablar sobre la necesidad y la importancia de poder tener un edificio, una casa de salud propia, un hospital a donde enviar a los pacientes, y por supuesto de abrir la posibilidad de atención médica no nada más a personas de origen española, sino a toda la población que vivía en la ciudad de Veracruz. Y entonces hacen esto, hacen una colecta. Este es la Correspondencia de España. Este es un periódico que se publicaba, y si se dan cuenta, esta es una publicación de principios del siglo pasado, y lo que mencionaban ahí era que estaban queriendo hacerse una colecta, estaban pidiendo donativos que se hicieran a favor de la Sociedad Española de Beneficencia en Veracruz,
para la creación de una casa de salud, y ahí mencionaban en La Matanza de terreno número 15 del cuartel octavo. Y ese lugar es esto que está aquí, ¿no? Esta parte ya es la ciudad hacia 1907, este es un plano de 1907, en el cual la muralla ya había caído, ya se había quitado, y específicamente localizan este terreno que está aquí, el que está en rojo. Lo que está rodeado en el número 23 por un círculo rojo es el Baluarte de Santiago, que todos ustedes conocen. Si se dan cuenta, pues el terreno que escogen, un terreno a 2 cuadras del mar, en una zona despoblada de la ciudad, y todas esas cuadritos café que ven en la pantalla, en los diferentes terrenos, representaban viviendas de madera. Los que están un poquito más como de color terracota o rojo son viviendas de material, pero todas las viviendas en café y pequeñitas son viviendas de madera, lo que se conocía como la ciudad de Tablas, específicamente el barrio de La Huaca, ¿no? Esto era una zona extramuros de la ciudad y era un lugar donde el terreno no era tan costoso, donde además los vientos predominantes del norte hacían que cualquier enfermedad se fuera y no se llevara hacia la ciudad los miasmas. Y bueno, tenía las características que ellos consideraban óptimas, estaba en una zona necesitada y ese es el lugar que escogen. Después de un largo cabildeo con el ayuntamiento, compran el terreno, comisionan un proyecto y esto es lo que obtienen. Después de haber hecho colectas y de haber aportado dinero de manera voluntaria, consiguen este edificio. Y aquí me voy a detener un poco y se van a dar cuenta que no nada más me gusta mucho el concepto de la Sociedad Española de Beneficencia del Hospital Español, sino que además me gusta mucho su arquitectura y la idea que hay detrás de esta arquitectura. Este edificio probablemente no tenga nada que se le parezca en la ciudad. Es una arquitectura completamente distinta. Si nosotros vemos los edificios del centro, si nosotros vemos cualquier otro edificio antiguo que sea antes que este o de la época en la que se construye este, no hay nada que tenga pues algo que se le parezca. Y durante mucho tiempo, bueno, pues costaba trabajo tratar de explicar por qué, cuál era la razón. Pero fíjense cómo este proyecto que ellos comisionan y que finalmente el ingeniero Manuel Alvarado, un ingeniero en aquellos momentos muy famoso en la ciudad y en el país, se dan a la labor de construir, respondía a esto. Les voy antes de pasar a esto, es importante mencionarles esta frase de Octavio Paz que me parece muy interesante, ¿no? Dice que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones. Y eso es lo que vamos a ver. Fíjense cómo este edificio, nuestro edificio está hecho con cimientos de coral, porque en ese momento no había grandes materiales pétreos en la zona, lo que más abundaba era el coral. Y por ende, lo que utilizaron eran los materiales que tenían a la mano, lo cual hoy es algo muy interesante, pero también un reto para su mantenimiento y conservación. Pero miren este edificio, ¿no? Diseñado, no sabemos exactamente por quién, sabemos que a comisión de la Sociedad Española de Beneficencia, con involucro del director médico y con participación activa de Manuel Álvarez. Pero miren este edificio de 1908 y miren este otro edificio, el Hospital de Montpellier, de 1896. O sea, aproximadamente 10 años antes había un edificio que no es parecido, es exactamente igual. La diferencia es que el Hospital Civil y Militar de Montpellier tiene 9 pabellones idénticos a este, pero si se dan cuenta el concepto es exactamente el mismo. Es un edificio de 2 pisos en el que en el sótano son servicios, en la planta alta son las enfermerías donde están los pacientes, es una bóveda ojival, un techo, y él está rematado en la cumbrera. En su vértice tiene unas chimeneas que son chimeneas de ventilación a través de las cuales sale el aire que entra por diferentes partes de la estructura y que está diseñado específicamente, y así lo concibió Casimir Tolet en 1896, para que fuera un avance con respecto a lo que es la sanidad en un hospital. En esa época los hospitales se consideraban pues unas máquinas de curación. Miren esta otra foto, también de esa época, más o menos alrededor de 1910. Vean cómo hay 2 estructuras, ¿no? Es un pabellón único, pero está dividido en 2 salas conectadas por un eje intermedio.
Y miren este otro edificio, que es el Hospital de Aubin-Moët en Épernay, en Francia, también diseñado por Casimir Tollet. Lo único que le falta a este edificio para ser idéntico al pabellón 1 de la Beneficencia Española sería la cúpula, que eso fue algo que se agregó como un detalle ornamentario de nuestro edificio. Entonces, en esa época realmente todo el conocimiento médico que había en la maleta de un doctor, no había más, no podíamos, los médicos de esa época no podían hacer nada más. No había tomografías, no había exámenes de laboratorio que realmente valieran la pena y los medicamentos eran escasos. Lo que había para curar un paciente era lo que cabía en la maleta de doctor y el edificio. El edificio era desde hacía muchos siglos considerado específicamente por Tenón como la máquina de curar. Los pacientes permanecían en el hospital para poder recuperarse y ser curados. Y esto lo podemos leer de este libro de Michel Foucault, que son Las máquinas de curar, Les Machines à Guérir, en el que él habla precisamente de cómo los hospitales durante muchos años, toda una época, varios siglos, fueron considerados eso, ¿no? Máquinas de curar, y cómo después fueron perdiendo esta habilidad, esta valía, y últimamente empiezan a recuperarla en lo que es una evolución interesante de cómo las cosas muchas veces completan, hacen un círculo completo y regresan al origen. Aquí lo decía, esto es lo que decía Jacques Tenon, y dice, ciertamente los hospitales son herramientas, o si se prefiere, máquinas para tratar a los enfermos, diría fácilmente de forma masiva y económica. Entonces él hablaba eso, ¿no? De máquinas para curar. Esto era el pabellón de infectocontagiosos, también diseñado ex profeso, si se dan cuenta, con características que lo hacen algo distinto a otros edificios y específicamente a los demás edificios de la organización, levantado 70 centímetros del suelo para que la ventilación también fuera óptima y localizado en la zona sur del predio con la finalidad misma de que los vientos dominantes de la zona no llevaran los miasmas hacia el edificio que estaba en el que se localizaba el pabellón 1 o los demás edificios del hospital. Este fue el primer director médico, Valentín Molina Sánchez, fue director médico entre 1908 y 1919, toda una personalidad en la ciudad, una persona importante, fundador de la organización, el quirófano del Hospital de San Sebastián llevó su nombre a su muerte durante muchos años, y era considerado una persona, insisto, importante, relevante. Fallece en Madrid durante la epidemia o durante la pandemia de influenza española en un viaje de actualización. Y Abel Magudi en el dictamen mencionaba esto, decía, con su muerte la sociedad no ha perdido a su director, ha perdido un hombre que era la beneficencia misma. Así recogía la nota del dictamen, decía, ayer fue el sepelio de Molina Sánchez, del doctor Molina Sánchez, se hablaba del desastre, de cómo había sido su deceso, hablaba de que se hiciera una suscripción y de hecho se solicita pues una colecta, ¿no? Lo que llamaban antes una suscripción para la familia y la viuda del doctor Molina Sánchez y bueno, ponía su esquela y hablaba del mausoleo en la tumba del doctor Molina Sánchez que se levantaría a expensas de la beneficencia española. Esta es una foto ya un poco posterior de la organización. Vamos viendo cómo van cambiando algunas de las características del edificio. Y bueno, cuando se inaugura el hospital, esto es previo a la inauguración del hospital, había tomado una relevancia importante. Este es un periódico americano publicado en Arizona y hablaba cómo el doctor Molina Sánchez se había ido a reunir a la Ciudad de México con los doctores Lisiaga, ¿bien? ¿No? Famoso doctor Lisiaga, para poder juntar el dinero necesario y comprar el equipo que iba a necesitar la organización y pensaban en una inversión entre todo de 150,000 pesos de aquella época. Hemos hecho cálculos de cuántos serían esos 150,000 pesos a pesos de hoy y son muchos más de lo que nos imaginamos. Estaríamos hablando alrededor de 2 millones de dólares, lo que estaban pensando en invertir de dinero privado. Insisto, más evolución de la organización, podemos viendo cómo van cambiando los accesos, los árboles, pero bueno, siempre de alguna manera, pues inmutable el edificio. Y entonces llegamos a 1913, ¿no? Algunos años después de su
pues de su inauguración. Esta foto es anterior a la foto que les mostré antes y vean cómo estaban, ¿no? Pues las calles de alrededor, ¿no? No era una zona muy salubre, era una zona de difícil acceso, insisto, un barrio bravo, un barrio popular, un barrio que fue creciendo y que hoy sigue siendo una de las, pues, partes clave, partes clásicas de lo que es la personalidad del jarocho y de la ciudad. Y bueno, pues ellos, la Sociedad Española de Beneficencia, lo que trabajaba era en buscar que se pudiera empedrar la calle Gómez Farías, ¿no? Esa es exactamente la esquina de Gómez Farías y Mariano Escobedo. Y se publicaba esto también en el periódico local, El Dictamen, en el que se pedía que se encontrara la forma para poder en conjunto con el ayuntamiento empedrar la avenida. Esto ya es un poquito después, ¿no? Ya con la avenida empedrada, incluso ahí con datos de un drenaje, ¿no? Se puede ver ahí cómo se hizo una construcción. Y llegamos a 1914. 1914, durante la invasión americana, tenemos un dato curioso, ¿no? De la organización. Resulta que en este periódico, en The Washington Herald, habla en el cabezal, ahí en la cabeza de la nota, dice, una bandera blanca volaba sobre francotiradores mientras que disparaban desde una iglesia y desde un hospital. Entonces se quejaban de un acto de traición, de un acto pues, de falta de ética durante una invasión armada en la que había un hospital en el que había una bandera blanca, de la Cruz Blanca, y había francotiradores disparando desde ese hospital para repeler la agresión de los casacas azules de Michigan. Y ese hospital, si se dan cuenta y leen aquí la nota un poco más a detalle, habla específicamente del ala de contagiosos del Hospital Español, ¿no? Que era desde donde se estaba repeliendo la invasión y la agresión americana. Otro detalle interesante, algunos años posteriores a esto, este es jerezano, es un torero, Manuel Lara, conocido como jerezano, el cual el 6 de octubre de 1912, en Veracruz, recibe una cornada y desafortunadamente después de ir a su hotel, el Hotel Diligencias, desarrolla peritonitis, va al hospital, no tiene un buen desenlace, fallece ahí y terminan haciendo el embalsamamiento los doctores Mauro Loyo, Ismael Cadenas, Jorge Ruiz y Rafael Cuervo. Aquí es esta foto de 1914, que es precisamente, como les mencionaba, el tema de la invasión americana, en el que se ve ahí al fondo el edificio de la Sociedad Española de Beneficencia. Y esto lo que tiene de relevancia es que era un sobrevuelo de los americanos para reconocer la ciudad y saber cómo iban a invadirla, ¿no? Y bueno, pues podemos ver ahí cuáles eran las condiciones del barrio donde estaba localizado el actual Hospital Español de Veracruz. 1920, un salto un poquito más largo. Este es el doctor Mauro Loyo y en 1920 detecta el primer caso de la epidemia de peste bubónica que se da en la ciudad. Y en ese momento, por disposición del Consejo de Salubridad, Veracruz queda totalmente aislado del resto del país para poder contener la epidemia, pero fue en el Hospital Español donde se detecta ese primer caso, se avisa, se detecta de manera correcta, se avisa en forma oportuna y se contiene lo que podría haber sido un problema mayor de salud pública en el país. En esa época tuvieron que quemarse la tercera parte de las casas de madera de la ciudad para poder contener el problema de la peste bubónica por la gran población de ratas que existían. Y estas son algunas de las imágenes que se tiene pues de esas fechas, de esos meses en los cuales la ciudad se vio sitiada y la isla de sacrificios se convirtió en un lazareto a donde se enviaban los pacientes. Posteriormente, el hospital manejó lo que era la vacuna antipestosa y trabajó de manera activa en contener la epidemia. Un poco después, 1923, recogemos esta nota del dictamen en la que hablaba de una banda de ladrones que había ahí en el barrio de La Huaca,
como podemos saber, siempre ha sido un barrio pintoresco, un barrio bravo, un barrio complejo, pero un barrio del que estamos muy orgullosos de ser parte, porque somos parte precisamente de eso, ¿no? De la historia de la ciudad. 13 de mayo de 1923, unos pocos meses después de la nota que les presentaba yo anteriormente, tenemos la visita de esta persona que es Jacinto Benavente. Era en ese momento Premio Nobel de Literatura y llega a la organización con la labor de inaugurar el pabellón número 4, lo que es actualmente el pabellón central, la puerta principal del hospital. Va él al hospital a inaugurarlo. De hecho, todavía contamos con ese escritorio en la organización y lo vemos todos los días en el auditorio. Y esta nota la recogía aquí el Arte Musical, un periódico de Tlacotalpan. Este es el pabellón que ustedes también conocen y que el Premio Nobel inaugura en esa época. Esto ya es un poco después, esto sabemos que es alrededor de 1930 y lo sabemos porque en 1925 se construye e inaugura ese pabellón que está ahí en medio, emblemático, donde está el quirófano con esa cúpula que permite la entrada de luz cenital. Ese pabellón tiene algunas características interesantes, ¿no? Este es Rafael Guastavino. Rafael Guastavino era un catalán que vivió en Valencia durante muchos años y después emigró a Nueva York y que se volvió muy famoso por popularizar lo que eran las bóvedas catalanas y que era un modelo de construcción, un método, un sistema constructivo que permitía el hacer bóvedas con tabiques planos y además tenía la característica de ser incombustibles, resistentes al fuego. Esta es la manera como se hacían las construcciones y este mismo sistema, el sistema popularizado por Guastavino de bóvedas catalanas con algunas características distintas, es precisamente el que encontramos en la organización en el pabellón número 4 y 5. Este es Generoso Gómez Cañizo, uno de los socios. Si se dan cuenta, ahí está incluso el número de socio, 1221. Y este carnet se le otorga el 22 de marzo de 1927. Y va a ser importante esta persona, que les mencionaré un poco más adelante cuál es su importancia, pero les dejo aquí este detalle, ¿no? Generoso Gómez Cañizo, parte de todos estos socios, eran parte de los socios y parte del consejo directivo, siempre empresarios, comerciantes locales, que no persiguen ningún interés más que el ayudar al prójimo, porque la organización ha sido y continúa siendo una organización sin fines de lucro. Esta persona es Ramón Gómez Añudo, hijo del socio que les mencionaba yo antes, Generoso Gómez Cañizo, y en los años 70, esto es específicamente diciembre de 1973, era presidente de la organización. En esa época la organización pasaba por dificultades económicas y esta persona que está aquí junto de él se llama Santos Fernández Bueno. Y ese 11 de diciembre de 1973, el señor Fernández Bueno de repente se presenta de forma de mutuo propio con un cheque por 25,000 pesos y lo que decide es donar ese dinero porque 60 años antes la organización lo había acogido pues, en su edificio cuando él llega con su hermano a la ciudad y no tenía dónde ir. Y durante una semana es alimentado y recibe cobijo, ¿no? Recibe habitación en la Sociedad Española de Beneficencia, emigra a la Ciudad de México, se convierte en una persona afluente y decide que él tiene una deuda y sin que nadie se lo pida, un día decide regresar a pagar esa deuda que él consideraba que tenía con la organización por la labor y la protección que le había dado de manera desinteresada 60 años antes. Y Ramón Gómez Añudo precisamente recogía este detalle pues como un dato relevante que en un momento de grandes necesidades para la organización, una persona llegara y donara este dinero que servía mucho y que ojalá fuera la primera de muchas otras donaciones, las cuales no por fuerza se materializaron, pero indudablemente fue uno de esos gestos que permitió saber que cuando una organización hace algo bueno, pues es retribuida de una u otra manera por la sociedad que la acoge. Sin embargo, pasaron los años y aquí me salto más o menos 30 años de esa foto, porque esto es 2002. Y en 2012 el hospital se encontraba así. Yo me imagino que algunos de ustedes que están aquí sentados vieron estas fotos o se acuerdan de ese hospital en estas características.
y era pues un momento difícil desde el punto de vista económico para la organización. La organización funcionaba con un pedazo del hospital que se había construido en los años 60 y con el pabellón de infectocontagiosos, ¿no? Es con lo que operaba la organización, pero esta parte, que era su edificio emblemático, el primer edificio, se encontraba en situación muy precaria. Así se veía el edificio, el pabellón 1, estaba realmente al borde pues, de caerse de manera espontánea, pero afortunadamente la organización, de la mano de todo su consejo directivo, de Abel Gutiérrez y de personas como el ingeniero Capallera, que trabajaron mucho para que se pudiera dar este proyecto, pues lograron la reconstrucción del hospital, que es el que actualmente hoy pues manejamos y utilizamos para poder hacer y cumplir con la labor que tiene encomendada la Sociedad Española de Beneficencia. Les estoy ya llegando a épocas mucho más contemporáneas. Yo hasta ese momento no tenía nada que ver con la organización y yo me incorporo a la organización en 2010 y como siempre seguía siendo una organización sin fines de lucro. Y en esta imagen, pues lo que simple y sencillamente les menciono es que a pesar de que ya se había reconstruido ese pabellón, la situación económica de la organización no era boyante, era una situación compleja. Cuando se reintegra el consejo directivo y se reintegra a ese consejo otra persona, que fue Fernando Gómez, que es nieto de aquel personaje, de aquel socio que les mencionaba yo, cuyo hijo fue presidente y ahora su sobrino toma la dirección de la organización, de nueva cuenta en un momento difícil para la organización. Pues en ese momento nos dimos a la labor de decir, bueno, pues qué vamos a hacer con esta organización y cómo vamos a enderezar el rumbo, porque es una organización que vale la pena, como tantas veces muchas personas lo dijeron. Y empezamos a trabajar para poder convertir esta organización pues en lo que es actualmente hoy. Unos pocos años después de que llegamos, recibimos la visita del rey Felipe VI, quien le entrega a la organización la medalla de oro de la emigración, y la recibe don Manolo Caramés Cota, que era el cónsul de España en ese entonces, y la recibe realmente muy emocionado porque él era de esas personas que sí nos donó dinero, nos prestó dinero en momentos difíciles, sin saber si se le iba a poder devolver y sin otro interés más que apoyar a la organización, ya que en sus estatutos siempre ha estado claro que nadie puede recibir dinero por sus aportaciones a la organización y todos los directivos, todos los miembros del consejo directivo son totalmente altruistas, totalmente de forma filantrópica. Llegó la pandemia, esto es 2020, nosotros nos preparamos para la pandemia de manera muy temprana, y esta es una foto histórica, porque es el primer paciente que se atendió de COVID-19 en la pandemia. No fue sencillo, el primer caso lo atendimos, lo diagnosticamos también en el hospital, entonces así como en 1920 se detecta el primer caso de peste bubónica, 100 años después detectamos el primer caso de COVID-19 en el hospital y 2 años después detectamos el primer caso de Mpox en el Hospital Español de Veracruz. Entonces, realmente el papel que ha jugado el Hospital Español de Veracruz en la salud de la ciudad siempre ha sido algo importante, relevante, siempre ha sido algo en el que ha sido punta de lanza y ha podido de alguna forma retribuir a la sociedad lo mucho que le ha dado. En la actualidad, así se ve el Hospital Español de Veracruz, ¿no? Contamos con quirófanos que son muy modernos, contamos con habitaciones que han tenido un gran avance con respecto a las habitaciones originales. Y esto que están ustedes viendo son las habitaciones y los quirófanos de ese pabellón 1, que tiene más de 100 años de haber sido construido y que en 2002 se veía en condiciones muy, muy precarias. Estas son las salas de recepción, las áreas de consultorios y las zonas de hospitalización. Es un hospital que cuenta con los más importantes avances de tecnología, tanto en expediente electrónico como en lo que es el sistema de archivo de imágenes, para poder nosotros poder consultar las imágenes de los pacientes que están completamente respaldadas en la nube y que se pueden compartir para que sean interpretadas tanto por nuestros radiólogos como por algún radiólogo o algún médico de cualquier parte del mundo, y se pueden consultar y de alguna manera compartir precisamente para poder avanzar
en la atención de nuestros pacientes. Y este es el futuro del hospital. Esto es hacia donde lo queremos llevar. Esto es un proyecto que está ya en proceso, estamos trabajando para poder concluirlo como parte del crecimiento de la organización. Y este es otro proyecto que es un crecimiento en un terreno aledaño a la organización, que ya es propiedad de la organización y que conlleva precisamente esto, ¿no? La expansión de una organización pues que ha estado ya por más de 155 años en la ciudad, que es parte de la historia de la ciudad y de la historia de la medicina de la ciudad. Una frase de Winston Churchill que dice que nosotros le damos forma a nuestros edificios y después de eso ellos nos dan forma a nosotros. Y esta es una realidad, ¿no? Yo estoy convencido de que este edificio, un edificio único, le da forma a la labor que se obtiene ahí. Es una organización única. No hay muchas organizaciones privadas sin fines de lucro que se dediquen a la atención de salud en el país. Y bueno, pues algunas otras imágenes nada más para darles una idea pues de la importancia que ha tenido la historia de la organización. Así nos veíamos en 1925, así nos vemos hoy, así nos veíamos en 1910, del lado izquierdo de ustedes, la del centro es 2002 y la del lado extremo es 2024. Entonces ha sido una transformación interesante y creemos que sigue siendo precisamente uno de los tesoros, tanto históricos como sociales, como médicos de la ciudad. El hospital tiene un récord Guinness, es un lugar que cree en la colaboración. Este es un récord que se obtuvo hace un par de años. Participó en la colaboración científica más grande del mundo. Hace investigación de alto nivel. Hemos trabajado ya con más de 96 hospitales en el país, coordinando investigación de cirugía global. Y estamos trabajando con múltiples organizaciones en poder publicar, 91 publicaciones en los últimos 6 años, publicaciones importantes de alto impacto, 7 publicaciones en Lancet en los últimos 3 años, es una productividad científica importante. Estamos trabajando con organizaciones como Stanford, como la Universidad de Birmingham, como la Universidad de Edimburgo, como la Universidad de Harvard, con el Mass General en investigación de aplicación inmediata en nuestro medio. Nosotros creemos en la colaboración y creemos en que ser parte de la historia de la ciudad es importante y que los médicos que se afilian y que tienen alguna relación con la organización, pues eso es lo que consiguen, ¿no? Colaborar, mejorar la salud y ser parte de la historia de la medicina y de la ciudad. Muchas gracias.